Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Así como el tiempo avanza, también se acercan los cumplimientos de las promesas del Señor. Lo que yo más anhelo en este mundo es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Y mientras eso sucede, seguimos estudiando la Escritura, seguimos aprendiendo y sacando lecciones. Quiero extender la invitación de nuevo para todos aquellos que deseen capacitarse como discípulos y aprender de la teología bíblica. Si quieres tener herramientas de crecimiento personal y ayudar a otras personas a entender la Biblia, el 1 de junio del año 2026 comenzaremos. Si tú ves este video después, no sé, por ahí en diciembre, enero del año 2027, qué sé yo, no sé. Si tú ves este video después, seguramente estaremos ya en las capacitaciones. Igualmente, escríbeme y participa de las capacitaciones de discipulado y teología bíblica. Una escuela de entrenamiento virtual al alcance de tu mano. Tendremos clases a través de la plataforma Zoom y después colocaremos estos videos en YouTube para que queden libres para todos aquellos que lamentablemente no pudieron acompañarnos. Tomando en cuenta esto, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido viendo con respecto a la historia de Israel. Israel originalmente estaba gobernado por los cabezas de familia, los patriarcas, los príncipes de Israel, y una vez que estuvieron en la tierra de Canaán, había jueces, entre los cuales estaba Otoniel, Gedeón, Débora, Barak, Jefté, Samuel. Hombres que con todas sus imperfecciones, en ciertos aspectos cumplieron el plan de Dios. Otros se equivocaron muchísimo. Lamentablemente el pueblo de Israel, en lugar de ser una luz al mundo, se adaptó a las costumbres de las demás naciones. Cayeron en idolatría, en perversidad, y no se diferenciaba Israel del resto de las demás poblaciones que estaban a su alrededor. Eso trajo mucha consecuencia. Dios permitió que se estableciese una monarquía. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre de Benjamín. David fue el primer rey de Judá, el primer rey judío, David. Y después Salomón. Y como ya hemos visto en capítulos anteriores, tanto David como Salomón cometieron muchos errores. Y sin embargo hoy los conocemos como a Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, y a David, un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no se hayan equivocado nunca, sino porque a pesar de sus faltas, aprendieron a confiar en Dios. Y Salomón creo que se equivocó mucho más que su padre. Y aún así lo llamamos el hombre más sabio de toda la tierra por su arrepentimiento escrito en el libro de Eclesiastés. Después de la muerte de Salomón y la construcción del templo, Roboam maltrata al pueblo y el reino se divide. Y tenemos dos naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Todos los reyes de Judá, a excepción de Atalía, que usurpó el trono durante 7 años, todos los reyes de Judá fueron descendientes de David. Todos los reyes de Israel fueron malos y de diferentes generaciones, de diferentes genealogías. No era una genealogía continua, sino diferentes. Había mucha conspiración, muchos asesinatos, mucha usurpación del trono y mucha idolatría. Y muchas provocaciones para que el Señor se airara. Y aún así Dios enviaba profetas. Por mencionar algunos, porque hay unos que sus nombres los desconocemos por completo. Por mencionar algunos, Elías, Eliseo y Jonás, que ya lo leímos. Ya vimos por allá a Jonás. Por supuesto, también se levantaron otros que los vamos a ver más adelante, dentro de todo este periodo histórico. Uno de los más destacados al final fueron Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y estas luchas entre el reino del norte y el reino del sur hicieron que ellos buscaran alianzas con otras naciones para la final terminar siendo traicionados. Los asirios le pusieron fin al reino de Israel en el norte. El último rey de Israel en el norte se llamó Oseas. No Oseas el profeta, el rey. No confundir a Oseas el profeta con el rey Oseas.
Son dos personajes diferentes. Fue el último de los reyes de Israel. El reino de Israel cayó a manos de los asirios, fueron llevados deportados y los asirios trajeron personas de otras culturas y las metieron en Israel. Israel llegó a ser una mezcla de diferentes culturas, personas, etnias, y la capital de ese reino de Israel, que ahora le pertenecía a Siria, era Samaria, y esa es una de las tantas razones por el cual los judíos y los samaritanos en el tiempo de Jesús no se la llevaban bien, porque los samaritanos eran razas mezcladas, culturas mezcladas, religiones mezcladas, entre esas la adoración a el Señor, a Adonai, a Elohim, a Yahvé, a Jehová. Los judíos trataron de mantenerse lo más en su pensamiento, lo más puros posible, pero sabemos que ellos también cometieron terribles errores que vamos a seguir viendo a continuación. Pero en medio de todas las catástrofes, Dios levanta un remanente, y en medio de toda la perversión de los reyes, siempre hay uno que se destaca por ser mejor entre los demás. Y ese es el caso del rey Ezequías, que vamos a leer en este preciso momento. Segundo de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, que ya sabemos que es el último rey en Israel del norte, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, y sabemos que Acaz bueno no fue. Acaz pasó a sus hijos por el fuego. Ezequías se libró de haber pasado por el fuego. Y quién sabe si lo habrán pasado y quedó vivo. Bueno, pero Ezequías, el hijo de Acaz, ahora es el nuevo rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hay muchos Zacarías en la Biblia. Este Ezequías, hijo de Acaz, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Poco irónico, ¿no? Irónico, pero a la vez gloria a Dios. De que el hijo de un hombre tan perverso haya salido bueno. Gloria a Dios por eso. Aún hay esperanza, hermanos. Ese refrán de tal palo, tal astilla puede tener su variante, su excepción. Yo nunca viví con mi papá, pero sé que mi papá tenía buenas, a pesar de cometer muchos errores, mi papá tenía buenas virtudes y mi mamá siempre resaltó las buenas virtudes de mi padre. Yo nunca recuerdo, y lo digo de verdad, yo nunca recuerdo que mi mamá me haya hablado mal de mi papá. Jamás. Jamás. Y yo nunca viví con él. Jamás. Siempre realzaba de mi padre las buenas virtudes. Mi hermana mayor me dice que mi mamá, a pesar de que mi mamá tuvo después otra pareja, mi hermana mayor me dice que mi mamá amó a mi padre hasta el último día de su vida. Sorprendente, me pareció sorprendente. Y yo ahora, con la edad que tengo, yo digo, tenía que ser así, porque ella nunca me habló mal de mi papá. Que no era perfecto, pero tenía buenas virtudes. ¿Habría alguna buena virtud en Acaz a pesar de ser tan malo? Eso lo vamos a ver en Crónicas. Lo cierto es que su hijo hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, fíjate. Lo que no hicieron los otros reyes, lo hizo Ezequías. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué la serpiente de bronce? Si la serpiente de bronce era un símbolo histórico. La serpiente de bronce tenía también un significado mesiánico. Jesús lo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando la serpiente de bronce se fundió como un símbolo mesiánico. Aunque la serpiente también representa el pecado, Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Asumió nuestro pecado, y al mirar a Cristo asumiendo nuestro pecado se nos provee sanidad y salvación. Pero la razón por la cual
Ezequías manda a fundir, a hacer pedazos la serpiente de bronce, es porque esa serpiente lamentablemente se había convertido en un objeto de adoración. Un símbolo mesiánico que representa cómo el Mesías asumiría nuestro pecado, se convirtió en un objeto de adoración. Para que ustedes se den cuenta, mis queridos hermanos, y se los digo con todo respeto y con todo el amor que ustedes se merecen, la veneración a imágenes es una abominación a los ojos de Dios. Y se lo digo principalmente a mis hermanos católicos. Se lo digo principalmente a ustedes, mis queridos hermanos. El hecho de que los sacerdotes de la iglesia papal, que es el catolicismo, enseñen que eso es normal, no quiere decir que sea correcto. Porque normal era en Israel adorar en los lugares altos. Normal era en Israel tener imágenes y símbolos de adoración. Normal era en Israel tener la serpiente de bronce y adorarla. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Acabó con todo eso, hizo una reforma. ¿Se levantará algún día algún sacerdote que le dirá la verdad a los hermanos? ¿Se atreverá alguno a decírselo? Yo espero que sí, pero dudo que eso suceda. Lo dudo muchísimo. Igualmente como mis colegas pastores de las iglesias protestantes, le diremos algún día a la hermandad que el sábado es el día del Señor y que ese día está vigente hasta el día de hoy. Yo espero que sí, pero dudo que algunos lo hagan. Lo dudo. La reforma de Ezequías llegó a tal punto de quebrar, hacer pedazo un símbolo histórico de Israel. ¿Por qué? Porque se había hecho un objeto de adoración. Mira, ahí dice. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Le quemaban incienso. La serpiente de bronce se convirtió en un objeto de adoración. En lugar de ser ese símbolo histórico. Cometieron ese error y es una manera extrema de Ezequías de reformar a Israel. En Jehová Dios de Israel, Ezequías puso su esperanza. Maravilloso versículo. Maravilloso versículo. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién pones tu esperanza? ¿En la estructura eclesiástica? ¿En el líder? ¿En la cantidad de recursos? ¿En el éxito de tus empresas? ¿En la solidez de tu vivienda? ¿En dónde pones tu esperanza, mi querido hermano y hermana? Que no se te ocurra jamás, jamás, jamás poner tu esperanza en los líderes humanos. Jamás. Porque el día en que tú pongas tu mirada en el hombre, apartarás la mirada de Dios y cometerás errores peores de los que se han cometido en el pasado. Porque la historia está ahí para que aprendamos. Y de Ezequías aprendemos que es necesaria una reforma. De Ezequías aprendemos que nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ni antes ni después. Ni Josías. Ni Josías. Porque dice ni antes ni después. Y Josías era la esperanza del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Porque Israel ya no existía. Estamos hablando de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Se puede guardar los mandamientos? Hay gente que dice, no, es imposible. Imposible. ¿Y por qué Ezequías sí lo hizo? ¿Por qué Ezequías sí lo hizo? No, porque Ezequías es rey. ¿Y por qué los otros reyes anteriores no lo hicieron? No lo hicieron porque no quisieron. Si Ezequías lo hizo, tú y yo también podemos hacerlo. Y Jehová estaba con él. ¿Quieres que Jehová esté contigo? Jehová estaba con él, donde quiera que salía prosperaba. ¿Quieres prosperar? ¿Sabe cuál es el secreto de la prosperidad? El secreto de la prosperidad no es invertir. El secreto de la prosperidad es confiar en el Señor y obedecer por fe. Jehová estaba con él y donde quiera que salía prosperaba. Él, Ezequías, estamos hablando de Ezequías, él se rebeló contra el rey de Asiria. El rey de Asiria
que había, o el reino de Asiria, que había deportado y que había destruido a Israel del norte. Y no le sirvió, no se humilló, puso su confianza solo en el Señor. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Es decir, se hizo más fuerte el reino de Judá. ¿Por qué? Porque Ezequías puso su plena esperanza en el Señor y el Señor lo acompañaba donde quiera que iba y prosperaba. En el 4.º año de su reinado, que ya era el 7.º año de Oseas, el hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Es decir, si nosotros en el capítulo anterior vimos que ya el reino de Israel había sido exterminado, este capítulo 18 nos muestra la perspectiva del rey de Judá con respecto a la destrucción de Israel del norte. Y la tomaron al cabo de 3 años, Israel del norte, no Judá, en el año 6.º de Ezequías, el cual era el 9.º de Oseas, rey de Israel, y fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, se llevó a los israelitas hacia Asiria y se trajo personas de otras naciones y las metió en Israel, o en lo que era la tierra de Israel. Y los puso en Alat, en Abón, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Y quien escribe el relato dice, mira, la razón por la cual Israel llegó a su final es porque ellos no prestaron atención a la voz de Dios. Y precisamente ocurrió ese desastre cuando se sentó un rey en el trono de Judá que hacía todo lo que el Señor había mandado. El contraste entre el reino del norte y el reino del sur. Mientras Israel del norte estaba siendo destruida, Judá del sur tenía a un rey que empezó a realizar reformas y a ser él el ejemplo de obediencia al pueblo. Y estamos hablando de que todos tenían las mismas leyes, tanto los israelitas del norte como los judíos del sur. Todos tenían las mismas leyes, todos tenían la misma revelación, todos tenían la misma historia. Todos podían decir, nuestros padres cruzaron el Mar Rojo, nuestros padres vivieron en el desierto, nuestros padres escucharon la voz de Dios, nuestros padres fueron sustentados con pan del cielo, nuestros padres cargaron el arca del pacto, nuestros padres cruzaron el río Jordán, nuestros padres destruyeron la ciudad de Jericó y el Señor les dio la tierra de Canaán. Los dos grupos, judíos e israelitas, podían decir lo mismo. Pero mientras uno prosperaba, el otro decaía. ¿Cuál fue la diferencia? Que el que prosperaba, la prosperidad era el resultado de la obediencia, y el que decaía, el que se iba destruyendo cada vez más, era consecuencia de la desobediencia. Y ahí lo dice el versículo 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni las habían puesto por obra. Porque algunos crecen más rápido en la experiencia de la fe. Porque algunas iglesias se ven más reavivadas que otras, si todas tienen la misma palabra y tienen el mismo Espíritu Santo. Quizás el problema no sea ni la palabra ni el Espíritu. Quizás el problema sea a lo interno. Y tenemos que evaluarnos. Y cuando digo evaluarnos, no solamente que te evalúes tú a ti mismo, es que nos evaluemos como comunidad de fe. Porque tú puedes hacer una reforma y vivir la reforma, y el resto de tus hermanos. Por eso a veces me preguntan, hermano, ¿será que me voy de mi iglesia y me voy a otra? Porque en mi iglesia no están prestando la atención a lo que a la luz de la Escritura el Señor nos ha mandado. Y mi consejo es, eso es decisión tuya. Pero si tú te vas a dejar a tus hermanos desprovisto de una luz que ya tú tienes. Y si tú quieres salvar a tus hermanos también, como tú has aceptado la salvación, ¿por qué no te quedas con ellos y los instruyes? ¿No me van a escuchar? Bueno, no escucharon a Pablo algunos, más bien a Pablo lo apedrearon. Pero ahí estaba Pablo perseverando. Es una cuestión de decisión ya personal si alguien quiere o no cambiarse de congregación. Yo particularmente, y yo se lo he dicho, yo tengo diferencias con la dirección de la iglesia a la que asisto, pero yo no me voy a ir de ahí.
porque creo que puedo ayudar. Creo que puedo ayudar. Creo que puedo decir las cosas. Y aunque nadie es profeta en su tierra, que eso también es una realidad, pues nuestro deber es decir con amor, pero con firmeza, lo que haya que decir. Bueno, el versículo número 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib. Vean cómo los reyes van cambiando en Asiria. Ya no es Pul, ya no es Tiglat-Pileser, ya no es Salmanasar. Toda esta gente tiene nombre de perros grandes. Sí, en serio. Está bonito para ponerle un nombre a un perro. Salmanasar. Ahora tenemos a Senaquerib. Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Como ya no hay Israel, ya Israel no existe, ahora lo que queda es Judá. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, Ezequías evitó la guerra y le habló pasivamente. Yo no voy a decir si esto fue correcto o incorrecto. Lo cierto es que Ezequías lo hizo para evitar guerra. Y el rey de Asiria le impuso un impuesto: 30 talentos de oro y 300 talentos de plata. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada de la casa de Jehová. Y aquí, claro, aquí sí toca opinar. ¿Por qué de la casa de Jehová? No, también tomamos de la casa real, pero ¿por qué de la casa de Jehová? Aquí se muestra que Ezequías hizo muchas cosas buenas, pero no dejaba de ser un ser humano que se equivocaba. Podemos engrandecer a Ezequías y decir que hizo todas las reformas que hizo y buscó al Señor y el Señor lo prosperó y sacar lecciones para ponerlas ahí en práctica, pero Ezequías no es el modelo de vida, hermanos, porque Ezequías aquí agarró las cosas que eran sagradas y se las dio al rey de Asiria. Para evitar una guerra, ok, pero ¿tenías que agarrar las cosas sagradas como lo hicieron los otros reyes anteriores que tú? No, ¿verdad que no? Pero lo hizo, porque nuestra confianza no puede estar puesta en un hombre. Los gobernantes, los seres humanos en general, se equivocan. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán. Creo que Tartán es como un título. Es como un general, como una persona imponente, ¿no? Después que Ezequías evita la guerra, después que Ezequías cede en darle tesoros al rey Senaquerib, el rey Senaquerib, después que agarra los tesoros que Ezequías le da, en un tiempo después, no necesariamente al momento, envía a sitiar otra vez Jerusalén, envía al Tartán, que era una persona, eso es un título, el Tartán. Al Raxaris, también era un título. Y al Raxaces. 3 personas de gran importancia en el reino de Asiria: el Tartán, el Raxaris y el Raxaces, con gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Mira, esta historia que nosotros estamos leyendo la vamos a volver a ver más adelante. ¿En dónde la vamos a volver a ver? La vamos a ver, si no me equivoco, en el libro en los libros de Crónicas, en el libro de Isaías. Sí, en el libro de Isaías vamos a volver. Sí, correcto, es correcto. Lo vamos a ver en Isaías y en Crónicas, ¿vale? Si me equivoco, ustedes me corrigen. Pero yo estoy poquito convencido de que lo vamos a ver en Isaías. Sí, se los digo para que si quieren ampliar el panorama de lo que sucedió allí, pues vayan a Crónica. Mira, si no me equivoco, por aquí tengo como anotado. Permítanme, busco acá rápido. Segundo de Crónicas 32 e Isaías 37. Pueden leer el 36 de Isaías y pueden leer también Crónicas, segundo de Crónicas
31 para que tengan todo el contexto, ¿vale? Entonces, todas estas historias se convergen y nos dan un panorama mucho más amplio y se confirman que esta historia es real, porque la está repitiendo no solamente quien escribe Reyes, sino quien escribe Crónicas, que para mí fue Esdras, y por supuesto el profeta Isaías, que escribió el libro que lleva su nombre. Bueno, entonces tenemos a tres personajes, al Tartán, al Raxaris y al Raxaces. Fueron a Jerusalén y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. El rey de Asiria envía a 3 representantes del gobierno, y el rey de Judá, en lugar de ir a recibirlos, envía también a 3 representantes. Reuniones diplomáticas. Y les dijo el Raxaces: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria. Esta gente era imponente, ¿no? Orgullosa. El gran rey de Asiria. El gran rey de Asiria te manda a decir: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En qué te apoyas? ¿Dónde pones tu confianza? ¿En el Dios invisible ese que ustedes tienen? ¿O en los otros reyes? He aquí que tú confías en este báculo de caña cascada en Egipto. ¿Confías tú en Egipto? ¿Estás buscando alianza con Egipto para arremeter contra Siria? En el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Mira, hermano, lo que pasa es que aquí está sucediendo algo que la Biblia no menciona, porque la Biblia se concentra en el plan de salvación y en la historia que apunta hacia el Mesías. Pero históricamente aquí habían guerras continuas. Egipto, Siria, Asiria, Israel en el medio, los babilonios que iban surgiendo, porque los babilonios iban surgiendo. Todo estará en guerra de conquista y dominios. Por eso es que más adelante nosotros vamos a hablar, cuando nos toque el tema profético, vamos a hablar de imperios mundiales. El imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego helenístico o el imperio romano, que fue un imperio bastante extenso. Porque estas personas vivían de las conquistas y se hacían poderosos a medida que subyugaban otros reinos. Si en su momento Egipto fue fuerte, la fuerza en este contexto histórico lo tienen los asirios. Los egipcios ya no eran la fuerza, era Asiria, pero Asiria también perdería la fuerza para darle ahora paso a un dominio babilónico. Todas estas historias son importantísimas y cuando lleguemos a Ezequiel, y a Jeremías, nos vamos a dar cuenta cómo convergen estos relatos históricos. Entonces, ¿confías tú en el rey de Egipto? El rey de Egipto no es nada. Y me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Ustedes confían en Jehová, ese Dios invisible. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Fíjate. Los representantes de Asiria creían que los lugares altos eran lugares que se habían puesto para adorar a Jehová. Y si había algunos que lo hacían, era erróneo. Pero como Ezequías hizo una reforma, y como la batalla de los dioses se mantenía a lo largo de la historia, la batalla de los dioses es el dios más fuerte, es la que tiene, la nación más fuerte tiene al dios más fuerte. La nación más débil tiene al dios más débil. Si en una batalla una nación pierde, su dios es perdedor. Si en una batalla la nación gana, su dios es el ganador. Entonces los asirios decían: si el mismo rey Ezequías destruyó los altares de su propio Dios, que no eran altares de Jehová, eran lugares que la gente adoraba allí, pero la gente tenía que ir al santuario, al templo. Si el mismo rey les quitó los lugares de adoración, ¿qué Dios es ese? Que ya ni altares tiene. ¿No es este a cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén, señalando el templo? Ya no tienen que ir a los lugares altos, está aquí el templo.
En otras palabras, los asirios pensaban que Jehová era un Dios débil porque sus propios súbditos habían quitado los lugares de adoración. Y se había reducido a un solo lugar, el templo. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. Nosotros somos más numerosos que ustedes. Si ustedes tienen 2000 personas, le daremos 2000 caballos. Ustedes no tienen 2000 personas, nosotros sí tenemos. En número los superamos a ustedes. Ustedes están derrotados. ¿En quién se apoyan? Y estas palabras las hacían a oídos de todo el pueblo para que el pueblo se desanimara y se pusieran en contra del rey Ezequías. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a la tierra y destrúyela. Y aquí hay que ponerle el freno a la historia, mis hermanos. ¿Cómo un tipo que viene de Asiria, cuyo Dios no era Jehová, se atreve a decir que Dios mismo lo está mandando? Pero es que Asiria tiene una historia muy interesante. En este contexto histórico, ya Jonás ha cumplido su misión profética. Pero el hecho de que Asiria tenga como capital a Nínive no quiere decir que esos ninivitas en el tiempo de Senaquerib sean los mismos ninivitas en el tiempo de Jonás. No son los mismos. Mi conclusión es que este hombre se está burlando de Dios y está diciendo, Dios me habló y me dijo que los atacara a ustedes porque ustedes le quitaron sus lugares altos. Está mintiendo. No podemos tomar como literal que el Señor le dijo que iba a destruir la tierra. No podemos tomarla como literal. Está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Cómo lo sabemos? Por el mismo contexto. Sí. Ezequías hizo una reforma y el Señor iba con él y lo prosperaba en todo. En un momento de crisis llegan los extranjeros, subyugan o intentan sitiar a Jerusalén y el representante del gobierno extranjero dice, el Señor me mandó a destruirlo. ¿A cuál de los dos les creemos? ¿Al que hace reforma o al que viene de una nación extranjera? Hermano, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, ¿verdad? No todo el que se identifica con el Señor, con Jehová, no todo aquel que se identifica con el cristianismo necesariamente está hablando de parte de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos identificar al que nos dice la verdad o al que nos miente? Bueno, eso es sencillo. Eso es sencillísimo. En este contexto, el profeta ya no era ni Elías ni Eliseo. Pues Eliseo murió, pero Elías se fue al cielo. En este contexto, el profeta es Isaías. Isaías dijo unas palabras muy relevantes para la época en que tú y yo estamos viviendo. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Esas personas que lamentablemente dicen que el Señor les dio una revelación, que el Señor me mostró esto, que el Señor me declaró esto, que tal cosa por aquí, que tal cosa por allá, y son los primeros promotores de que los mandamientos están abolidos, hermano, esa gente no le ha amanecido. A la ley y al testimonio, la ley y el testimonio de lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Y este Tartán, el Raxasis y el Raxaris, ellos no venían de parte de Dios, ellos se estaban burlando de Dios. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Raxaces, le dijeron, te rogamos que no hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque hablaban en hebreo. Háblanos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en la lengua de Judá, que era el hebreo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Lo que Eliaquín y estos representantes de Ezequiel le dijeron a los representantes de Asiria, oye, si nos viniste a hablar, háblanos a nosotros y háblenos en el idioma arameo que lo vamos a entender. No hablen en hebreo que las personas no tienen que escuchar lo que ustedes dicen. Pero precisamente los asirios hablaban en hebreo era para desanimar al pueblo de Judá. Y el Raxace le dijo, no
el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, puestos a comer su propio estiércol y beber su propia harina con vosotros. Oye, qué grosero. Todos ustedes van a comer estiércol y van a beber orina. Ustedes van a sufrir y van a tener que escuchar todo lo que le vamos a decir. En otras palabras, era una tortura psicológica lo que estaban haciendo estos representantes del reino de Asiria. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, en hebreo, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el gran rey de Asiria. ¿Quién era el rey de Asiria? Senaquerib. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, ni os haga Ezequías confiar en Jehová. Que Ezequías no lo esté convenciendo de que Jehová está con ustedes, porque él fue el primero el que destruyó los lugares altos. No confíen en lo que diga Ezequías. Ciertamente, si él le dice: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano de Asiria, no escuchéis a Ezequías. Porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y que beba cada uno con las aguas de su pozo. ¿Sabe lo que le estamos mandando a decir? Nosotros los vamos a tratar mejor. Nosotros vamos a hacer que ustedes sean una nación próspera. Le vamos a dar buena comida. ¿De qué les ha servido ser el pueblo judío? ¿De qué les ha servido? Sean parte del pueblo de Asiria. Déjense conquistar, sean asirios. Pero la diferencia aquí era que Judá tenía que poner su visión no en las comodidades que le pudiera ofrecer la nación de Asiria, porque si bien Asiria era fuerte, grande y poderosa, ellos tenían que poner su mirada en el reino eterno del Mesías. Cuando estudiemos el libro de Daniel, veremos cómo se proyecta el reino del Mesías en cada uno de sus capítulos. Y la historia de Daniel no está muy distante de la historia del rey Ezequías. Algunos años sí, pero no tan distante como lo imaginamos. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y que cada uno coma de su vid y de su higuera, y beba cada uno del agua de su pozo. Con Asiria estarán mejor que con Judá. Y se lo está diciendo a los judíos, ¿no? O sea, que nieguen su genealogía y que se traspasen al reino de Asiria. Es que ya había israelitas en Asiria. Los israelitas que fueron deportados tras la caída del reino. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan, tierra de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. No crean. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y aquí, este versículo 33 confirma lo que he venido diciendo desde el libro de Josué, hermano, la batalla de los dioses. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de mano del rey de Asiria? No, ¿verdad que no? Todos fueron subyugados. Mire sus hermanos del norte, sus hermanos israelitas. Ellos están allá en Asiria con nosotros. Ellos están bien. ¿De qué les sirvió ser israelitas y adorar a Jehová? Ustedes van a seguir persistiendo. Es el pensamiento de estos conquistadores, porque a la final a ellos les iban a dar, sí, le iban a dar buen trato, les iban a dar buenas tierras, pero le iban a cambiar su identidad. Hoy el cristianismo no puede vender sus principios, hermanos. Por eso yo decía cuando estábamos iniciando este video: no podemos llamarnos cristianos si Jesucristo para nosotros no es Dios. No podemos poner nuestra mirada en las estructuras eclesiásticas ni en los líderes, sino solamente en Jesús y su obra en el santuario celestial. Su obra de sacrificio en la cruz y su obra sacerdotal, sentado a la diestra del trono de la majestad.
No podemos perder nuestra identidad como cristianos. La hemos perdido nuestra identidad como cristianos. Hemos dejado de ser el pueblo del libro de la Biblia. Y nos hemos vuelto sensacionalistas, sentimentales. Y yo no estoy diciendo que sentir sea malo, pero estamos fundamentando nuestra fe en lo que sentimos y no en lo que estamos convencidos. Tiene que haber un equilibrio entre mis sentimientos y mis convicciones. Y aquí están jugando psicológicamente con los judíos. Están jugando psicológicamente. Porque el pueblo judío debía haber tenido una convicción. Por eso Ezequías hizo una reforma, porque estaba convencido, sabía lo que creía, sabía a lo que apuntaba. Pero evidentemente están pasando por momentos difíciles a causa de Asiria. Y aquí vemos la obra de Satanás, una obra similar a la que hizo Satanás con Jesús cuando Jesús estaba en el desierto. Satanás le dice a Jesús: mira, todos estos reinos son míos. Yo te los voy a dar si tú me adoras. Pero es que esos reinos no eran de Satanás, eran de Jesús. Que lamentablemente el pecado alejó al ser humano de Dios. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Satanás no puede ofrecernos nada. Asiria no podía ofrecer nada, porque Dios era el que prosperaba a Israel. ¿Dónde está el Dios de Hamat? O de Arfat. ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? Todo lo que ellos habían conquistado, de Ena, de Iba. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Fíjate, Samaria tenía todos estos dioses y eran israelitas. Claro, fueron las consecuencias. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo que había aprendido, gracias al líder, el liderazgo de Ezequías hizo que el pueblo aprendiese a confiar en Dios. Por eso yo vuelvo y repito que tal es el líder, así es su congregación. El pueblo calló y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos por todas estas expresiones grotescas de parte de los asirios. Rasgaron sus vestidos indignados y contaron las palabras del Rabsaces al rey Ezequías. Vamos con el capítulo número 19 porque el tiempo avanza bastante rápido. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Indignado, triste, buscando al Señor. Ezequías era un hombre que buscaba al Señor. Bueno, lamentablemente al final Ezequías no supo canalizar ciertas cosas, pero hasta el momento era un hombre que confiaba en el Señor y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y aquí vemos a Isaías, el mismo del libro, el profeta Isaías, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión, de blasfemia, por lo que hemos escuchado. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto eleva oración por el remanente que aún queda, los fieles que quedan, para que no se desanimen. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Aquí se confirman que los asirios estaban mintiendo. No, que Jehová nos habló y nos dijo. Mentira. Isaías está confirmando que el Señor no los envió y que lo que ellos anuncian son blasfemias, pero no tengan temor a esas blasfemias. Recuerden que Isaías fue el mismo que dijo: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido.
He aquí, dice el Señor a través de su profeta, he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga la espada. Y regresando el Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido a Laquis. Y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Estos representantes de Asiria se enteraron que el rey estaba en aprietos por causa de los etíopes y se fueron a ayudarlo y dejaron libre a Jerusalén. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Yo me voy, pero regreso. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres destruyendo? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ela y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, porque le escribieron carta, mandaron una carta diciendo: yo me voy pero regreso. No te confíes que yo vengo a buscarte. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que lo hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Ezequías era un hombre de oración, hermano. Cada problema que tenía, cada circunstancia, iba y buscaba a Dios en oración. Son buenas cosas que podemos aprender de Ezequías. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Oye, qué hermosa oración, hermano. Esta oración hay que aprendérsela, hay que subrayarla, hay que escribirla por allí en alguna parte. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido naciones y sus tierras. La oración, hermanos, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. ¿Tú crees que Dios no sabía la historia? Por supuesto que sí, pero Ezequías se la está contando al Señor. Señor, es verdad que ellos han conquistado territorios. ¿Por qué nosotros no le contamos las cosas que nos pasan al Señor? ¿Por qué no le decimos: Señor, mira, en este día me pasó esto, tú sabes lo que me pasó, tal cosa? Tú lo sabes, Señor, pero te lo voy a contar. Ezequías era un hombre que aprendió a orar. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses. Ellos no eran dioses. Lo que adoraban los israelitas, cuando te dejaron a ti, cuando pasaban a sus hijos por el fuego, cuando adoraban esos becerros de oro, no eran dioses. Dagón, Baal, Acera, ellos no eran dioses. Tú eres Dios. Ellos eran obras de manos de hombres, eran madera, eran piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. La primera parte de la oración de Ezequías y esta última parte deberíamos hacerla nuestra. Señor, tú eres el único Dios. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Que lo que yo vaya a hacer haga reconocer a otras personas que tú eres el único Dios sobre todos los reinos de la tierra, que tú eres el único. Y aquí termina la oración de Ezequías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
lo que me pediste, Israel ya no existe, por cierto, ¿no? Pero el Dios de Israel, ¿por qué Israel, ese Israel que ya no existe, solo queda Judá? Ese Israel, hermanos, aunque deje de existir y aunque hayan sido deportados a otras partes, no quiere decir que ellos sean los únicos israelitas. Hay un Israel espiritual. Judá era un Israel espiritual. No era Israel, era Judá, pero ellos pertenecían a Israel. Un Israel espiritual. Así como tú y yo. El apóstol Pablo dice que todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es. Y Abraham era el padre de Jacob. Jacob era Israel. Por lo tanto, tú y yo formamos parte de un Israel espiritual. Y si somos parte de un Israel espiritual, ¿no crees tú que los mandamientos de Dios debían ser observados como lo hizo Ezequías? Bueno, lo cierto es que Isaías le dice, mira, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen, hija de Sión, está comparando a Judá con una virgen. Pero Judá también se había corrompido. Dios no veía a Judá por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. El Señor nos ve como vírgenes. El Señor nos ve como puros. El Señor nos ve como justos, aunque no lo seamos. El Señor nos ha declarado santos, aunque no pareciera que lo somos. El Señor trata a Judá como una virgen. Y dice, la virgen hija de Sión te menosprecia, Asiria. Te escarnece. Detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por tanto, por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová. Y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares y en los bosques de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con las plantas de mis pies. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. O sea, Asiria se siente lo más grande del mundo, como la mujer de Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 hay una mujer que dice, yo soy la reina y me he engrandecido y he andado con los reyes, con los poderosos, Muy parecido también a la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que estas historias también tienen que ver con nosotros, porque Apocalipsis habla de actitudes similares para el tiempo del fin. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones y para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno en los terrados marchitados antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, tu mensaje contra Asiria. Esa misma Asiria, cuya capital Nínive un día recibió al profeta Jonás. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo. Y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. O sea, Asiria va a desaparecer y Judá va a estar tranquilo. Versículo número 30. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Habrá una renovación en Judá.
Porque saldrá de Jerusalén remanente, y cuando hablamos de remanente estamos hablando de fieles al Señor. Saldrá remanente, y del monte del Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad, así dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Cuando se menciona a David, también se está apuntando al Mesías. Recuerden la promesa que Dios le hizo a David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, como una peste. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Aquí se confirma lo que estoy diciendo. Nínive era la capital de Asiria, la misma Nínive que años atrás había escuchado al profeta Jonás. Y Senaquerib se quedó allí en Nínive. Aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, estamos hablando de Senaquerib, se fue a adorar a su Dios allá a Nínive. Adramelech y Sarecer, sus propios hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asar-Adón, su hijo. Oye, así sería de malo. Mira, uno tiene que ser muy malo para que el hijo le quite la vida. Hay que ser muy malo. Y lo irónico de toda esta historia es que murió adorando a su Dios. Después que mandó a decir que Jehová era débil, que él era más fuerte porque había tenido victorias, y si había tenido victoria era porque su Dios era más fuerte. Bueno, su Dios no le protegió cuando sus propios hijos le clavaron el puñal por la espalda. ¿Por qué? Porque no es un Dios real. Mis queridos hermanos, yo no sé qué adversidad puedas estar pasando tú en este momento. Pero una cosa sí es segura. Si tomamos las cosas positivas de Ezequías, que hasta aquí va perfecto, nosotros vamos a ser prosperados aunque los problemas sean muy grandes. Ezequías fue fiel y prosperó. Y cuando vino el conflicto, porque Satanás siempre va a intentar hacernos desanimar, el Señor va a enviar un mensaje a través de un siervo, a través de su palabra. No sé, Dios nos enviará un mensaje, y si mantenemos nuestra confianza en el Señor, saldremos victoriosos. Como lo dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando vemos esta historia, que después la vamos a repasar en otros libros, vemos que el Señor no desampara a su pueblo. Y si Dios no desampara a su pueblo, eso a mí me fortalece la fe y me hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este capítulo. Recuerda suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo estudio aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.